Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santos, soy del equipo de Customer Success de Pirani y el día de hoy quiero enseñarte cómo crear una matriz de riesgos totalmente automática y mucho más fácil que en Excel. Tomamos la decisión de hacer este video porque hemos visto que hay muchísimos videos en internet que enseñan cómo hacer matrices de riesgos en Excel, pero nos hemos dado cuenta que Excel no es una herramienta que sea escalable y que sea fácilmente parametrizable para hacer este tipo de procesos. Entonces, en el día de hoy, en este video, vamos a pasar desde lo conceptual a lo práctico. Vamos a aprender qué es una matriz de riesgos y vamos a aprender cómo ejecutar esta matriz de riesgos en nuestro software. Nuestro software se llama Pirani y es un software que tiene un plan totalmente gratuito en el que podrás crear tu matriz, parametrizarla a tu gusto y llevar todo el registro de tu sistema integral de riesgos. ¿Qué vamos a ver entonces en nuestra presentación? Lo primero que vamos a ver es el concepto de qué es una matriz de riesgos. Posteriormente vamos a explorar dos conceptos, el concepto de frecuencia y el concepto de impacto. Y vamos a entender cuál debe ser la metodología, es decir, el paso a paso para poder construir una matriz. Finalmente, esta parte que vamos a ver conceptual la vamos a aplicar en nuestro software Pirani. Entonces empecemos. ¿Qué es la matriz de riesgos? Una matriz de riesgos es una herramienta que es muy importante para la gestión de riesgos, porque es el panel de control central donde generalmente se lleva el control de todos los riesgos que existen en una organización. Aquí se pueden visualizar los riesgos, cuantificarlos, controlarlos, tomar decisiones como transferirlos o mitigarlos, gracias a que en una misma visual se pueden entender todos los riesgos a los que está expuesta una organización y que eventualmente se han registrado y se han identificado en un proceso de gestión de riesgos. Normalmente, la matriz de riesgos está integrada por dos elementos, un elemento de frecuencia y un elemento de impacto. Con estos dos elementos o dos ejes se construye la matriz. Entonces, ¿qué significa la frecuencia? La frecuencia se conoce como esa probabilidad de que un riesgo ocurra en un periodo determinado de tiempo. Normalmente, en las matrices de riesgos existen distintos niveles de frecuencia, desde el más mínimo hasta el más alto, y adicionalmente, estos son niveles que se definen con escalas cualitativas. Por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo 5 escalas que van desde la improbable hasta la frecuente, donde la número 1, improbable, es un riesgo que tiene una frecuencia casi nula, una probabilidad de ocurrencia casi nula, y la frecuente, que es la última escala, es una probabilidad muy alta que está muy sujeta a la operación del día a día de una organización. Esto también se podría medir en porcentajes o con otro tipo de niveles. Aquí en el slide anterior veíamos que teníamos las escalas de improbable, posible, ocasional, probable o frecuente. Es una escala ascendente de menor a mayor nivel de probabilidad, pero también esto se podría definir con porcentajes del 0 al 20%, del 20 al 40, del 40 al 60 o con valores cualitativos como estos, muy baja, baja, media, alta, muy alta. Depende de cada organización cómo lo titule, pero lo importante es entender que hay un concepto llamado frecuencia, donde los riesgos se categorizan según cuál es su nivel o su probabilidad de ocurrencia a lo largo del tiempo. Ahora, el segundo elemento que compone una matriz de riesgos es el impacto. El impacto lo que significa es el conjunto de consecuencias o el nivel de daño que podría causar un riesgo en caso de materializarse. Entonces, aquí estamos hablando de un nivel de afectación. Anteriormente hablamos de un nivel de ocurrencia, aquí vamos a hablar de un nivel de afectación y al igual que con el nivel de frecuencia, en el caso del nivel de impacto también se deben definir unas escalas cualitativas. En este caso podemos hablar desde impactos insignificantes, que son unos impactos que no representan problemas para la organización en caso de materializarse. Hay riesgos que pueden tener esta clasificación, pero también podríamos llegar a identificar riesgos que lleguen a un nivel moderado, mayor o catastrófico. Entendamos cómo es el proceso para crear una matriz de riesgos desde lo conceptual para luego poderlo llevar a la práctica. Entonces, el primer paso y más importante es que hay que definir las escalas. ¿Cuántas son las escalas de frecuencia y de impacto que va a tener tu matriz? En este ejemplo que estamos viendo, identificamos que nuestra matriz de riesgos va a tener 5 niveles de frecuencia, que en este caso son improbable, posible, ocasional,
probable y frecuente, y 5 niveles de impacto, que son insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Cuando ponemos esto en dos ejes, un eje vertical que es la frecuencia y un eje horizontal que es el impacto, se nos generan unas intersecciones. En estas intersecciones o estos cuadritos que estamos viendo aquí es donde normalmente tendríamos nuestro inventario de riesgos, y eso nos ayuda a ver en dónde, en qué niveles de impacto y de frecuencia se están encontrando nuestros riesgos en estos momentos. El segundo paso, una vez ya tenemos identificado el número de ejes de frecuencia y de impacto, es identificar los riesgos. Este es un proceso que se hace continuamente a lo largo de la organización. Generalmente pueden ser o los dueños de los procesos o los dueños del proceso de gestión de riesgos, las personas que se encargan de identificar cuáles son los riesgos que hay en una organización. Entonces, para efectos de este ejemplo, hemos identificado 3 riesgos, que son el riesgo 1, riesgo 2 y riesgo 3, que tienen unos niveles de frecuencia y de impacto. Entonces, mira que en este caso no solamente estamos identificando los riesgos, sino que ya los estamos calificando a la luz de nuestras 2 variables. Normalmente estos riesgos deberían tener un título: proceso de generación de crédito, que puede tener un riesgo relacionado, por ejemplo, con que los clientes no paguen su cartera, o por ejemplo un riesgo operativo como el daño de una máquina. Estos deberían ser los títulos de nuestros riesgos. Para efectos de este ejemplo simplemente los llamamos riesgo 1, riesgo 2 y riesgo 3, y luego tienen esa calificación de frecuencia y de impacto que nos ayuda a identificar cuál va a ser ese nivel de riesgo de la organización con cada uno de estos elementos. El tercer elemento o tercer paso es mapear los riesgos dentro de la matriz. Entonces, primero creamos las variables de impacto y frecuencia, luego identificamos los riesgos y ahora ya tenemos que ver dónde se encuentran esos riesgos en nuestra matriz de riesgos. Como estamos viendo en esta diapositiva, el primer riesgo que habíamos creado o identificado tenía un nivel de frecuencia improbable y un nivel de impacto insignificante, por lo cual se ubica en este cuadrante. El riesgo número 2, impacto moderado, frecuencia probable, por eso se ubica en este cuadrante, y el riesgo número 3 tiene un nivel de impacto catastrófico y una frecuencia posible, por lo cual se ubica en este cuadrante de aquí. Normalmente, una matriz de riesgos, en vez de verse como estamos viendo aquí, tiene una apariencia mucho más parecida a lo que estamos viendo aquí. Por eso también muchas veces se le conoce como mapa de calor. En este mapa de calor tenemos los niveles de frecuencia o probabilidad, los niveles de impacto, y empiezan a aparecer unos colores que significan el nivel de riesgo. El nivel de riesgo básicamente nos marca qué tan grave es ese riesgo que acabamos de identificar a la luz de las 2 calificaciones. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, tenemos un nivel bajo de riesgo que se caracteriza por el color verde, un nivel medio que se caracteriza por el color amarillo y un nivel rojo que se caracteriza, un nivel grave que se caracteriza por el color rojo. Entonces, aquí normalmente lo que vemos es cuántos riesgos hay ubicados en cada nivel. Para este ejemplo, tenemos 8 riesgos en el nivel medio y 2 riesgos en el nivel grave, mientras que en el nivel bajo no hay ningún riesgo identificado. Entonces, ahora sí vamos a la herramienta y vamos a aprender cómo hacer esta matriz de riesgos de forma muy fácil y sobre todo una forma automática que sea escalable para tu organización, y como lo mencionaba al principio, de forma gratuita puedes empezar a utilizar esta herramienta que te voy a enseñar, que se llama Pirani. Entonces vamos a ingresar a la página de la herramienta Pirani, que es appweb.pirani.co. Aquí lo primero que debemos hacer es crear una cuenta. Entonces yo voy a crear mi cuenta, que es jorge.santos.g@pirani.co. Voy a crear una contraseña. Importante que esta contraseña debe tener algunos caracteres. Bueno, aquí estoy iniciando sesión, entonces vamos a hacer el proceso desde cero, desde la creación de la cuenta. Bueno, especificas tu nombre, en mi caso Jorge Santos, y vamos a crear una contraseña que debe ser mínimo de 8 caracteres, debe tener un carácter en mayúscula y como mínimo un carácter especial. Entonces vamos a crear nuestra cuenta totalmente gratuita.
Ya tenemos la cuenta creada y ahora vamos a rellenar un par de datos de nuestra organización, que es un proceso que se requiere para que luego podamos asociar esta matriz de riesgos a una empresa. Voy a ponerle a mi empresa Pirani. Vamos a poner que es una empresa ubicada en Colombia. El sector industrial es IT y telecomunicaciones. Y para este ejemplo vamos a poner un número ficticio. Vamos a crear la organización. Y ahora sí entramos en materia en lo que nos interesa. Vamos a aprender cómo crear esta matriz de riesgos. Entonces vamos a aplicar estos conceptos. Normalmente nuestro software Pirani te da la posibilidad de crear una matriz totalmente predefinida, es decir, donde ya tienes 5 niveles de impacto y 5 niveles de frecuencia. Y los niveles de riesgo, que son los colores, ya se encuentran previamente establecidos. Como cada proceso de cada organización es distinto y puede haber matrices 3x3, 4x4, 5x5, 5x4, etc., vamos a aprender a hacer el proceso de forma individual y personalizada. Entonces, vamos a elegir la opción de crear una matriz en blanco. Entonces, vamos a crear nuestra matriz y vamos a definir que nuestra matriz tiene 5 niveles de impacto y vamos a definir que tiene 3 niveles de frecuencia. Al marcar esto, le vamos a dar clic al botón de continuar. Entonces, lo primero que me va a pedir esta matriz, que es de 5x3, es identificar los niveles de riesgo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a hacer clic en este nivel de riesgo, que lo tengo ya previamente coloreado con el color verde, y voy a especificar en este panel de la derecha que este es un riesgo bajo. Luego voy a seleccionar otros 3 cuadrantes de mi matriz y aquí voy a indicar que el color con el que lo vamos a identificar es un color amarillo. Vamos a crear un nivel de riesgo que lo denominamos medio. Posteriormente vamos a crear aquí, en estos otros 3 cuadrantes, 4 cuadrantes, vamos a categorizarlos con el color naranja y vamos a especificar que el nivel de riesgo es un nivel medio alto. Y finalmente vamos a colorear estos elementos de nuestra matriz, estos cuadrantes, con el color rojo. Vamos a indicar que el nivel de riesgo es un nivel de riesgo alto. Ya tenemos los niveles de riesgo creados, pero como veíamos ahora, hay que definir los nombres de las variables de frecuencia y los nombres de las variables de impacto. Para eso me voy a dirigir a la pestaña de la derecha que se llama Impacto y Frecuencia. Como puedes ver, ya por defecto vienen unos títulos que dice Impacto 1, Impacto 2, Impacto 3, Impacto 4, Impacto 5 y Frecuencia 1, 2 y 3. Entonces, primero vamos a definir nuestros niveles de impacto. Entonces vamos a poner un primero que se llama bajo, un segundo que se llama moderado, y ves cómo al actualizar yo los textos aquí automáticamente dentro de mi matriz de riesgo se me están cambiando los títulos de los impactos. Vamos a poner un impacto medio. Vamos a poner un impacto grave y vamos a poner un impacto catastrófico. Estos son los 5 títulos que yo he elegido para los niveles de impacto. Sin embargo, tú puedes elegir el nivel o los títulos que tú quieras para tus niveles. Ahora vamos a los ejes de la frecuencia o al eje de la frecuencia. Tenemos por defecto frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3. Entonces, vamos a poner un primer nivel de frecuencia que lo vamos a llamar casi nunca. Otro que lo vamos a llamar a veces. Y otro que le vamos a llamar casi cierto. Entonces, para este ejemplo hemos creado una matriz de 3 niveles de frecuencia por 5 niveles de impacto. Si yo quisiera, podría eliminar alguno de los niveles. Por ejemplo, vamos a eliminar uno de los niveles de impacto para que nos quede una matriz un poco más cuadrada. Entonces, haciendo clic en alguna de estas X, yo puedo eliminar bien sea las columnas o bien sea las filas. En este caso voy a eliminar una de las columnas que me va a eliminar mi nivel de impacto catastrófico.
y acabo de convertir una matriz de riesgos que era 5 por 3 en una matriz de riesgos que es 4 por 3 y empieza a ser un poco más simétrica. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, que la matriz de riesgos fuera totalmente simétrica 4 por 4, estaríamos en capacidad de crear un nuevo nivel desde este botón de más y vamos a crear en este caso un nivel nuevo de frecuencia. Nuestro nivel nuevo de frecuencia se acaba de añadir, vamos a ponerle un nuevo nombre, entonces tenemos aquí la frecuencia número 4, me voy nuevamente al panel frecuencia número 4 y edito y le voy a poner 100, que es un riesgo que tiene toda la probabilidad de materializarse. Como acabamos de añadir un nuevo nivel, tenemos que colorear estos niveles de riesgos. Entonces yo puedo indicar, por ejemplo, que ya este nivel de aquí y este nivel de aquí y este nivel de acá van a ser naranja, entonces se me acomodan a una nueva escala de color. También podría indicar que estos dos de aquí van a ser rojos. Todo esto es totalmente parametrizable, muy fácil, cualquier compañía lo puede hacer adaptándolo a su estilo. Ya que tenemos nuestra matriz de riesgos creada, vamos a darle clic al botón de continuar. Y vamos a ingresar. Entonces ya tenemos toda nuestra matriz de riesgos creada, se encuentra aquí en la sección de mapa de calor, pero ¿qué pasa? No tiene información. Entonces, como habíamos visto, si bien el primer paso es crear los niveles de riesgo y los niveles de impacto, el segundo paso, y muy importante, es identificar los riesgos. Generalmente, estos riesgos tienen que estar atados a una serie de procesos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear dos procesos de ejemplo para nuestro sistema de gestión de riesgos. Para eso me voy a dirigir a la sección de procesos. ¿Qué son los procesos? Los procesos son áreas de trabajo que tienen las compañías y en esos procesos, por su trabajo del día a día, normalmente se encuentran algunos riesgos. Entonces vamos a identificar esto, vamos a crear dos procesos. Voy a crear un proceso que se llama proceso de contabilidad. Aquí podría yo seleccionar el tipo de proceso, es decir, si es un proceso estratégico para la compañía, si es un proceso misional, es decir, que hace parte del core de negocio, o si es más bien un proceso de apoyo. En este caso, como es el proceso de contabilidad, vamos a definir que es un proceso de apoyo. ¿Por qué estamos creando el proceso? Porque luego podemos filtrar en nuestra matriz de riesgos los riesgos específicos de este proceso. Ahora, vamos a indicar si esto es un proceso macro o un proceso o un subproceso. Los procesos macros son procesos que al interior tienen otros procesos y los procesos tienen al interior subprocesos. En este caso, contabilidad es un proceso macro, entonces lo voy a crear y no le voy a dar descripción, simplemente voy a crear mi proceso. Ahora voy a crear un segundo proceso. Este segundo proceso lo voy a llamar comercial. Este es un proceso misional para mi compañía y lo vamos a indicar como macroproceso. Le damos clic a crear proceso y voy a crear un tercer proceso para que veamos cómo funciona la categorización de macro, proceso y subproceso. Entonces, vamos a crear dentro de contabilidad un proceso que se llama facturación. Vamos a indicar nuevamente que es un proceso de apoyo y en la categoría vamos a marcar proceso. Al indicar que es proceso, automáticamente la herramienta me va a decir, oye, ¿cuál es el macroproceso del cual depende este proceso? En este caso, depende del macroproceso contable. Le damos clic a crear proceso. Entonces, ya tenemos identificados nuestros procesos. Lo que sigue es identificar los riesgos. Vamos a crear un par de riesgos de ejemplo nuevamente. Nos dirigimos a la sección de riesgos y le damos clic al botón crear riesgo. Entonces, como veíamos ahora, los riesgos deben tener un nombre. Yo voy a poner un riesgo de ejemplo que se llame creación fraudulenta de proveedores para desviar fondos. Entonces, vamos a indicar los niveles de impacto y de frecuencia. Como veíamos en la explicación, esto es fundamental para luego poder ubicar este riesgo dentro de nuestra matriz. En este caso, vamos a indicar que este tiene un riesgo o un nivel de impacto moderado y en frecuencia vamos a indicar que tiene un nivel de frecuencia de a veces. Bueno, acabamos de
especificar la calificación de nuestro primer riesgo y lo hemos identificado. Entonces vamos a crear. Si yo quisiera, podría asociar este riesgo a un proceso específico. Vamos a ver cómo hacerlo. Voy a hacer clic en este proceso, voy a hacer clic en el botón de editar y voy a agregar, es decir, voy a asociar a este riesgo que acabo de crear un proceso. Entonces, ¿a qué proceso se va a asociar? Al proceso de contabilidad. Entonces, vamos a darle aquí al botón de más y automáticamente la herramienta me ha vinculado mi riesgo con mi proceso. Vamos a darle a guardar. Ahora vamos a crear un nuevo riesgo. Entonces, este riesgo lo vamos a llamar cobro incorrecto de servicios. Este riesgo va a tener un nivel de impacto medio y una frecuencia casi cierta. Y lo vamos a asociar al proceso comercial. Vamos a dar clic en este botón de más que nos permite hacer nuestra asociación. Entonces, cuando estamos creando nuestros riesgos, vamos a ver que en el panel de la derecha empiezan a aparecer unos colores. Estos colores son los niveles de riesgos que creamos al principio. En este caso, cuando nosotros creamos un riesgo, estamos viendo lo que se conoce como el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? Es el riesgo o la calificación de riesgo natural que tiene un riesgo cuando se identifica y antes de que se le apliquen los controles. Normalmente los sistemas de gestión de riesgos tienen riesgos inherentes, que son riesgos que no han sido controlados, y luego una calificación residual de ese riesgo, que es la que vemos a la derecha, que es después de que se le aplican controles, acciones o procesos para que ese riesgo no se materialice o en caso de materializarse que su daño sea inferior. Vamos a crear un último riesgo y posteriormente vamos a ver los controles para luego ver nuestra matriz de riesgo. Entonces vamos a crear un último riesgo que se va a llamar falta de documentación para cumplimiento normativo. Estos son todos riesgos de ejemplo, cada nombre dependerá del proceso de cada organización. Aquí le vamos a poner un impacto grave porque estamos viendo un riesgo que genera incumplimiento normativo y aquí vamos a poner casi nunca en el nivel de frecuencia. Le damos clic a crear riesgo. Entonces ya tenemos nuestros 3 riesgos creados. Aquí se me olvidó asociarlo a algún proceso, lo voy a asociar al proceso de contabilidad, podría asociarlo a cualquier otro proceso. Entonces aquí tenemos 3 riesgos que tienen calificaciones distintas. Tenemos un riesgo que tiene una calificación de riesgo inherente media, un segundo riesgo que tiene una calificación de riesgo inherente alta y un tercer riesgo que tiene una calificación de riesgo inherente medio alta. Si vamos a nuestro mapa de calor, ya vamos a empezar a visualizar estos riesgos. Recuerden, teníamos 3 riesgos y ya estos 3 riesgos se encuentran en nuestro mapa de calor. Automáticamente nuestra herramienta nos está identificando en qué cuadrante se encuentran cada uno de nuestros riesgos. Por ejemplo, en este cuadrante de aquí tenemos un riesgo inherente que es cobro incorrecto de servicios. En este cuadrante de aquí tenemos un riesgo inherente que es falta de documentación para cumplimiento normativo y en este cuadrante de aquí tenemos un riesgo llamado creación fraudulenta de proveedores para desviar fondos. Esto es lo que conocemos como nuestra matriz de riesgo inherente. Pero también podemos ver nuestra matriz de riesgo residual, es decir, dónde se ubican los riesgos después de que creamos controles en la organización. Vamos a crear un par de controles para ver esto cómo se ve en nuestra matriz de riesgos. Entonces damos clic al botón de crear control dentro de la sección de controles. Y vamos a crear un primer control que es para uno de nuestros riesgos que se va a llamar validación de proveedores por parte de gerencia. Entonces, al crear este riesgo, vamos a calificar cuál es la efectividad de este control, perdón. Entonces, estamos creando un control, vamos a calificarlo. Este tiene un control que tiene una naturaleza, en este caso, preventiva. Tipo de ejecución, podemos indicar si es un control que se ejecuta de forma manual, combinado automático, en este caso es un control manual, se ejecuta con alguna frecuencia, vamos a decir que sí, está documentado, vamos a decir que está parcialmente documentado, tiene evidencia, vamos a decir que sí tiene evidencia, tiene responsables asociados, vamos a decir que sí tiene responsables. Automáticamente nuestro sistema le da una calificación
a este control, que es una efectividad del 77%. Y luego vamos a asociar este control a un riesgo. ¿A qué riesgo lo vamos a asociar? A creación fraudulenta de proveedores. Entonces, vamos a indicar que este control va a mitigar el impacto en un 50% y la frecuencia en un 100%. Y vamos a crear el control. Acabamos de crear uno de nuestros controles. Ahora vamos a crear un segundo control. Entonces, a esto le vamos a poner facturación automática. Es un control para uno de los riesgos que acabamos de crear. Vamos a el eje de calificación. Entonces, la calificación, tipo de control, lo vamos a poner como preventivo, tipo de ejecución automático. Se ejecuta con alguna frecuencia, sí, está documentado, vamos a poner que sí está documentado, tiene evidencia, vamos a decir que sí, tiene responsables asociados, vamos a decir que sí. Es decir, es un control totalmente fuerte. ¿A qué riesgo lo vamos a asociar? Lo vamos a asociar al riesgo cobro incorrecto de servicios. Vamos a indicar que mitiga en un 100% el impacto y en un 100% la frecuencia. Y le damos clic al crear el control. Y vamos a crear un último control. Entonces, para esto, vamos a crear un control que se va a llamar proceso de calidad en documentación. Lo vamos a asociar a esta falta de documentación para cumplimiento normativo. Vamos a decir que mitiga en un 50% el impacto, en un 50% la frecuencia, y vamos a indicar que esto es un proceso que es detectivo, que su ejecución es manual, que se ejecuta con frecuencia, que sí está parcialmente documentado, que sí tiene evidencia y que tiene responsables asociados. Y vamos a crear nuestro control. Como acabamos de crear unos controles, ya esto automáticamente nos genera nuestra calificación de riesgo residual. Si vamos a los riesgos, vamos a ver que los riesgos que teníamos antes creados tienen una calificación de riesgo inherente y una calificación ya distinta de riesgo residual. Eso depende de qué tan efectivo es el control. Por ejemplo, en el caso de cobro incorrecto de servicios, nuestro control fue tan efectivo que pasó de un riesgo inherente alto a un riesgo residual bajo, mientras que en los otros dos casos los controles no fueron suficientes para mover el nivel de riesgo de estos dos riesgos. Vamos a nuestro mapa de calor y vamos a ver que inherentemente tenemos los tres riesgos que ya teníamos identificados en estos cuadrantes, y si queremos incluir nuestro riesgo residual, vamos a identificar a qué cuadrante se movieron nuestros riesgos. Como podemos ver, hubo movimiento en todos los cuadrantes, no necesariamente en el nivel de riesgo, porque, por ejemplo, el riesgo de aquí se mantuvo en el nivel amarillo a pesar de que disminuyó su frecuencia. Este riesgo de aquí pasó de un nivel de impacto grave a un nivel de impacto medio, pero su frecuencia siguió siendo exactamente la misma. Entonces, como estamos viendo, en el cuadro o en los círculos blancos nos quedan dentro de nuestra matriz de riesgos los riesgos residuales, y dentro de los círculos más oscuros o grises podemos ver los riesgos inherentes. De esta manera, hemos seguido un proceso en el que primero definimos nuestra escala de impacto y nuestra escala de frecuencia. Segundo, identificamos nuestros riesgos atados a unos procesos específicos. Y tercero, creamos unos controles que nos ayudan a mitigar esos riesgos, y como consecuencia ahora tenemos un sistema de riesgos que dentro de nuestra matriz nos permite ver de forma totalmente automática dónde están nuestros riesgos y dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. Para más información, para más preguntas, puedes dejarnos un comentario aquí en este video. Si te gusta, dale like o suscríbete a nuestro canal y regístrate en Pirani de forma totalmente gratis para que empieces a gestionar riesgos de una forma simple. Hasta luego.